Damos la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Tú eres el Señor de esta casa. Amén. Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que es donde hemos estado basando esta enseñanza. Voy a dar la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, instrucciones importantes sobre la oración. Les van a repartir por ahí ya los... Este es el cuestionario número 9 ya, así que espero que tenga resueltos todos sus cuestionarios y después vamos a hacerles una pequeña evaluación, ¿sí? Así que dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres, cristianos, no cristianos. Los cristianos debemos orar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno para con Dios, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice Pablo, versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues, versículo 8, que los hombres y las mujeres... ¿Hay mujeres aquí en este lugar? Los hombres y las mujeres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pregunta, ¿será importante orar? Sumamente importante. Es sumamente importante orar. ¿Por qué es importante orar? Porque debemos estar bien conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de mucha angustia, tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha religiosidad, ¿sí? No solamente en el ámbito cristiano hay religiosidad, fuera del ámbito cristiano también hay muchas religiones que solamente practican religión, pero la religión jamás va a salvar a nadie, pero la relación con Cristo y el nuevo nacimiento, eso traerá para nosotros la salvación. Así que son días que ya habían sido profetizados no solamente por los profetas del Antiguo Testamento como Ezequiel, como Daniel, como Jeremías, como Isaías, sino aún mucho más. Fueron tiempos que fueron profetizados por el mismo Jesucristo. Estos tiempos que ahora estamos viviendo lo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, pero también Jesús. Jesús dijo en Mateo 24:11 que muchos falsos profetas se levantarían. Muchos falsos maestros se levantarían. Y déjeme decirle que esta palabra profética que Jesús habló hace más de 2000 años se está cumpliendo al pie de la letra. Muchos falsos profetas y maestros se han levantado. Y lo peor, la siguiente parte del versículo 11 dice, y engañarán a muchos. Estos falsos maestros y falsos profetas que se han levantado alrededor del mundo, efectivamente están engañando a muchos. Por eso es que yo decía, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de mucho engaño religioso y necesitamos mantenernos en oración, necesitamos mantenernos en el Espíritu para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Jesús dijo en el versículo 12 de Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, Jesús está profetizando que antes de su segunda venida habría una multiplicación de la maldad. Maldad que ya estamos viendo que se está multiplicando en todas sus formas y maneras. Lo que hace 15 años no veíamos hoy es una realidad. Se está viendo. Todo lo que Dios diseñó de forma perfecta está siendo torcido, está siendo manipulado. Hoy los científicos se sienten dioses, se sienten con tanta autoridad para manipular aún los genes de un ser humano. Ya se está promoviendo que haya tarjetas de identidad que digan género neutro. Cuando Dios dice en su palabra que creó al hombre y a la mujer, creó a Adán y creó a Eva, varón y hembra los creó.
no creó a una persona con género neutro, ¿verdad que no? Bueno, hoy por hoy estamos viendo que esto es ya una realidad, ¿verdad? Se confirma lo que dice la Biblia. Estoy hablando y estoy tratando de ponerle un panorama respecto a los tiempos que estamos viviendo. No nos debe de ser extraño estos tiempos que estamos viviendo. Pero todo eso es confirmación de lo que ya había sido profetizado. Por lo tanto, es muy importante que nos mantengamos en íntima comunión con el Señor para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos vaya guiando a toda la verdad a través de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Si abre su Biblia ahí, por favor. Romanos 1, 21. Mire que estos versículos ya hoy ya no son asunto del pasado, son una realidad. Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios por la creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El necio corazón se llena de tinieblas cuando no se reconoce a Dios, cuando no se glorifica a Dios como el creador de todas las cosas. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso el ateísmo se promueve tanto, porque hay una multiplicación de la ciencia donde los mismos científicos ya no le atribuyen a Dios la creación de todas las cosas, sino buscan de alguna manera, buscan la comprobación científica para decir o ignorar que Dios es el creador de todas las cosas. Se hacen necios en su propia sabiduría. Versículo 23, cambiando la gloria del Dios incorruptible. Dios no se echa a perder. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él será el mismo Dios ayer, será el mismo Dios hoy, será el mismo Dios por toda la eternidad. Él es sabio, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él no cambia. Pero estos dicen ahí que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y empiezan a adorar a la estrella, empiezan a adorar a los animales, empiezan a adorar los astros, empiezan a adorar a las criaturas antes que al Creador. 24, por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución justa o debida a su extravío. Esto que Pablo escribió hace ya casi 2000 años o más de 2000 años, esto que Pablo escribió de cambiar el uso natural, hombres con hombres y mujeres con mujeres, hoy es una realidad. ¿Sí o no? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos los hijos de Dios mantenernos fervientes en el Espíritu. Necesitamos mantenernos fervientes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor y en las oraciones, manteniéndonos en nuestra comunión con el Señor. Jesús preguntó en Lucas capítulo 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Creen ustedes que hallará fe en la tierra? Y cuando habla de fe, no solamente habla de creer en Dios o creer en Jesús como el Hijo de Dios. Habla también de que esa creencia que yo tengo de Jesús y como el Hijo de Dios y creer en su palabra, habla de creer en el Evangelio que Jesús nos predicó también, o que Jesús dejó establecido en su palabra. Por eso es que dice el mismo Jesús, cuando venga el Hijo de Dios, hallará quien crea en su palabra, quien crea en sus caminos. ¿Qué creen ustedes? ¿Hallará fe en la tierra? Sí. Por lo menos todos los que están aquí debieron haber dicho que sí, si es que tienes fe. ¿Cuántos tienen fe? Entonces hago la pregunta que hizo Jesús. Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Que Jesús nos encuentre caminando y creyendo en sus caminos cuando Él venga, ¿sí?
Jesús, en la misma profecía, hablando antes de su segunda venida, pero en la versión de Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice que su segunda venida sería también señales de su segunda venida, hablarían que habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas, que en la tierra habría angustia de los hombres. ¿Cómo viven los hombres y las mujeres hoy? Angustiados, desesperados. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué comeré mañana? ¿Qué beberé mañana? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, hablando de los desastres naturales a través de los tsunamis, a través de muchos desastres naturales que están sucediendo hoy, que antes no se veían en otro tiempo. Versículo 26, desfallecerán los hombres por temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. ¿Usted sabe lo que le espera a esta tierra? ¿Sí sabe lo que le espera a esta tierra? Dice la Biblia que Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Y esta tierra le espera destrucción total. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Necesitamos mantenernos fervientes en la oración. Pablo advirtió a Timoteo acerca del carácter de los hombres de los postreros días. Él le dijo a Timoteo, porque habrá hombres, mire la lista, habrá hombres amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos. No aman al prójimo, mucho menos aman a Dios, se aman a sí mismos. Y luego añade otro calificativo, que serán avaros. La avaricia no es otra cosa más que amor al dinero, un amor desmedido y desenfrenado por el dinero. Y de ahí del amor a sí mismo y de la avaricia resultan otros pecados, como es la vanagloria. Usted ve a un hombre que tiene avaricia o codicia por el dinero y lo tiene, es vanaglorioso, ¿sí o no? De ahí se desprenden muchos otros pecados, soberbios, blasfemos. Dicen ellos, no necesito a Dios, no necesito a nadie, tampoco necesito a Dios. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, hombres implacables. Hay hombres implacables el día de hoy, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de este mundo más que de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la presencia del Señor? Bueno, hay quienes no se deleitan en la presencia del Señor y se dicen cristianos. Se deleitan más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Versículo 13 de 2 de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres, ¿habrá malos hombres en nuestros días? Sí, por eso estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Y más los malos hombres y los engañadores, falsos profetas, falsos maestros que están engañando a muchos, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que, mis hermanos, estas son verdades bíblicas que son tan objetivas, tan claras, están en la Biblia. Son verdades que nadie puede ignorar. Yo no sé de dónde sacan algunos predicadores diciendo que vienen tiempos mejores, que nos vamos a apoderar de las naciones, que gobernaremos sobre de ellas, que vienen tiempos tan maravillosos que no habrá hambre ni escasez en la tierra, cuando una de las causas principales por las que está muriendo mucha gente en el mundo, ¿sabe usted cómo se llama? Se llama hambre. Sí. El hambre está matando más gente cada año, más que el SIDA, la tuberculosis y la malaria juntos. El hambre. La Biblia dice que el mundo va de mal en peor, y yo creo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Y dice también la Biblia que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Espero no sea el caso de algunos de los que están aquí. Porque yo conozco ya personas que estuvieron en una silla como la donde usted está, y conozco ministros, dirigentes de alabanza, que antes estuvieron ahí ministrando al Señor, pero hoy
están en el mundo, apostataron de la fe, cumpliéndose así las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Pero también a los tesalonicenses Pablo les escribió y les dijo: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Pablo está hablando acerca de la segunda venida de Jesús, y dice: porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De dónde sacan entonces algunos predicadores que lo mejor está para esta tierra, lo mejor está por venir? ¿De dónde sale? Este mundo está de mal en peor. Las cosas no van a cambiar porque la maldad se está multiplicando en todas sus formas y maneras. Dice también Pablo: no los engañen aquellos que apostatan de la fe, el cual se opone, dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, dentro de la casa de Dios, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está sucediendo en el día de hoy. Así que debemos atender pues a las palabras que dijo Pablo cuando le escribe a Timoteo, que ya era el pastor de la iglesia en Éfeso, y le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. Por esas palabras que escuchamos ahí, podemos darnos cuenta que Pablo está animando a Timoteo a llamar a los hermanos de la iglesia en Éfeso a que no dejaran de orar. Por eso Dios nos ha estado guiando a estar hablando de este ministerio tan importante como es la oración, porque es muy posible que has dejado de orar. Es muy posible que has dejado de tener tu comunión con el Señor, como le pasó a la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo escribe a Timoteo y le dice que no dejen de orar, no solamente de manera personal, sino por los perdidos. Pablo le hace un llamado urgente a Timoteo y un llamado apremiante, y lo hace usando una palabra que suena enérgica, que suena determinante. Esa palabra es exhortar. ¿Alguien sabe lo que significa? La semana pasada lo vimos, la palabra exhortar. ¿Será la palabra exhortar significará te voy a regañar? Porque algunos dicen te van a exhortar, te van a regañar. Algunos piensan que exhortar es sinónimo de regañar. La palabra exhortar dijimos que se traduce amonestar a alguien, exigirle a alguien que no dejes de orar. Pero también significa animar y alentar. ¿A qué? A no dejar de orar. Yo tuve que poner el panorama antes de darle continuidad al mensaje. Tuve que poner un panorama de lo que estamos viviendo actualmente, porque muchos como que no nos damos cuenta de lo que se está viviendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de mucho cuidado, donde el menor descuido en tu tiempo de oración te puede llevar a cometer un pecado, o nos puede llevar a cometer un pecado. Por eso necesitamos estar alertas, por eso necesitamos estar en la presencia del Señor, siendo instruidos por Dios. Exhorto ante todo, dice Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. 4 cosas que Pablo está mencionando que debemos hacer cuando oramos por todos los hombres. Debemos rogar por ellos. La palabra griega de rogar dijimos que se traduce carecer algo, estar desprovisto de algo, lo cual significa que los perdidos no tienen la salvación, pero los hijos de Dios, los que sí tenemos la salvación, debemos rogar para que les venga la salvación, para que venga luz al corazón que está lleno de tinieblas, que no reconocen a Dios. Debemos orar por ellos, dialogar, pedir con Dios, acercarnos con Dios y pedir por la necesidad ajena, hacer peticiones. Pero también dice Pablo que debemos hacer acciones de gracias. En otras palabras, necesitamos acercarnos a Dios, a su presencia, con una actitud de gratitud. No decirle al Señor exigiéndole: Señor, te exijo que ya salves mañana a mi abuelita, o que salves a mi hermano, o que salves a mi vecino. No, Dios tiene un plan. No quiere Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que ya tenemos la salvación, necesitamos involucrar o practicar estos 4 principios que usa Pablo aquí. En la Biblia encontramos pues muchos personajes que hicieron de la oración intercesora parte de su estilo de vida. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no hacerlo?
Mire el ejemplo de Moisés, que intercede a Dios por los israelitas. Israelitas que mientras anduvieron en el desierto cometieron pecados, se rebelaron contra Dios, cambiaron la adoración a Dios por la adoración a los ídolos. Una y otra vez dudaron del poder de Dios. Números 14:11. Estoy solamente retomando los versículos que ya estudiamos. Números 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, mire las palabras que Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? Yo pienso que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios está haciendo la misma pregunta de la generación de cristianos en el día de hoy. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Sabe que esta palabra irritar se traduce provocar a ira, menospreciar? Entonces podemos leer de la siguiente manera la pregunta. Dice Dios, ¿hasta cuándo este pueblo me va a provocar a ira? ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios en este tiempo, la sociedad de este mundo ha provocado a ira a Dios, sí o no? Sí, sí. Porque se está viviendo un cristianismo muy religioso. No hay vida del Espíritu en la vida de muchos cristianos. Porque no tomamos tiempo, no se toman tiempos para estar en comunión con el Señor. Y eso irrita a Dios. ¿Sabía que eso irrita a Dios? Porque menospreciamos el poder de Dios, menospreciamos la soberanía de Dios, menospreciamos los tiempos a solas con Dios. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Segunda pregunta que hace Dios, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Quiero hacerles una pregunta y quiero pedirle que sea muy honesto y muy sincero. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una necesidad así apremiante que requieres de un milagro de Dios? No tienes ya ningún recurso a tu alcance, ni recurso material, ni recurso espiritual, como que sientes que estás abandonado de todo mundo y como que sientes inclusive que hasta Dios te ha abandonado y lo único que estás esperando es un milagro de Dios. ¿Cuántos están en una situación así? Levanten la mano, siendo bien, yo necesito un milagro de Dios y estoy clamando por un milagro de Dios. Ok. Mire la pregunta que hizo al pueblo de Israel, que bien puede ser una pregunta que Dios nos puede hacer a nosotros. ¿Hasta cuándo me creerás? Yo creo que Dios puede hacer un milagro respecto a la necesidad que yo tengo. Yo lo creo y estoy creyendo, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la convicción de lo que no veo, ¿verdad? Y estoy esperando, estoy tratando de creerle a Dios. El pueblo de Israel no le creía, aún a pesar de que vieron señales y milagros que hizo en medio de ellos. ¿Se imagina usted qué milagro tan extraordinario poder ver que cada día, cada mañana descendía maná del cielo? Alimento que ellos no conocían. ¿Se puede usted imaginar cómo a los israelitas, mientras iban creciendo en edad, su cuerpo les iba creciendo, juntamente con su crecimiento físico, les iba creciendo el calzado y el vestido? Solamente Dios puede hacer. Era un milagro extraordinario, ¿sí? Bueno, pregunta, ¿puedes creerle a Dios por tu milagro? ¿Sí o no? Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu corazón para creerle? Los israelitas no le estaban creyendo a Dios. Y eso provocó la ira de Dios, porque estaban menospreciando su poder y su soberanía. Dios lo puede hacer. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo sé que Dios lo puede hacer. Cuando la gente no pensaba que tú y yo pudiéramos ser cambiados y transformados, a mí me dijeron, tú ni volviendo a nacer vas a cambiar. Y resulta que volví a nacer y Dios me cambió, ¿verdad? Bueno, esos son los milagros que Dios hace. Cuando la gente ya no cree en ti, ¿sí? Dios puede hacer un milagro. Entonces dice ahí, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire el versículo 12, estoy en Números 14:12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Esta palabra, los heriré, significa afligir, significa azotar, significa castigar.
Para los que dicen que Dios no castiga, Dios castiga cuando hay rebeldía, cuando hay falta de fe, cuando hay incredulidad, cuando hay duda, cuando hay desobediencia. Dios castiga, Dios disciplina, Dios aflige, Dios azota. Los heriré de mortandad y los destruiré. Y mire, está hablando, hay un diálogo entre Dios y Moisés, A este pueblo incrédulo, a este pueblo que irritaba a Dios, dice que los heriría con mortandad y los destruiría, y le dice a Moisés, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Moisés pudo haber dicho, pues adelante, Señor, acaba con todo este pueblo rebelde. ¿Pudo haberlo dicho, sí o no? Sí. Escuche esto, a veces nosotros decimos así, qué bueno que le está pasando lo que le está pasando por rebelde, por incrédulo, le falta fe. Pero esa no debe de ser la actitud de un verdadero hijo de Dios, porque ese no es el ejemplo que nos muestra Moisés. Mire lo que hizo Moisés, versículo 17. Moisés pudo haberle dicho, está bien, Señor, acaba con este pueblo incrédulo y rebelde. Pero dijo, Señor, te ruego. Esta palabra ruego en el hebreo se traduce, no es un simple ruego, como decir, te ruego que me pongas atención, te ruego que no te duermas, te ruego, no es un simple ruego. Este ruego, el sentido que está dando la traducción, por lo menos en este versículo, habla de una súplica desesperada. Un ruego ardiente, un ruego vehemente, que es un ruego ardiente, es un ruego intenso, es un ruego que sale del alma. Moisés estaba bien consciente que el pueblo era un pueblo rebelde que dudaba de Dios. Pero así como estaba Moisés consciente de la rebeldía, de la desobediencia, de la incredulidad del pueblo de Israel, él estuvo dispuesto a orar, a clamar, a suplicar, con una oración ardiente que salió de su alma y le dijo, te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira, que habla de la paciencia de Dios, que habla de lo tarde que es Dios para enojarse. Dios no es como nosotros, que de repente explotamos. Alguien nos hace algo y inmediatamente explotamos y nos molestamos y nos enojamos. No. Tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra iniquidad? Aparte de pecado. Iniquidad se traduce también maldad, perversidad. ¿Cómo está este mundo? Lleno de iniquidad, de maldad, de perversidad. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona, aquí está la clave, la intercesión de Moisés. Versículo 19. Perdona ahora la maldad, la perversidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así que bien pudo haber Moisés dicho, acaba con este pueblo, Señor, y ponme una generación de israelitas mucho mejor que estos. No, él suplicó y él clamó a Dios por el perdón. Esa es la vida de intercesión a la que usted y yo somos llamados. ¿Ya sabía? ¿Sí sabían o no sabían? Bueno, hay que creer que Dios puede suplir nuestras necesidades, pero también que Dios puede suplir las necesidades de otros, ¿sí? Hay otra historia, hablando de otro personaje que hizo de la oración intercesora un estilo de vida. Fue un profeta de Dios a quien se le conocía como el vidente de Dios. ¿Por qué se le llamaba videntes? Porque conocían a Dios y los mensajes de Dios hablaban. Y este profeta, este vidente de Dios, hablaba los mensajes de Dios porque estaba cerca de Dios, conocía a Dios, escuchaba los mensajes de Dios y no cambiaba los mensajes de Dios. Hablaba los mensajes de Dios. Me refiero al profeta Samuel. Samuel, hay un momento en el que el pueblo de Israel seguía en su obstinada rebeldía y en su obstinada idolatría, y surge después este profeta Samuel que exhorta al pueblo de Israel después de haber menospreciado a Dios pidiendo un rey.
En Primera de Samuel capítulo 12, versículo 14, si me acompaña a ver esta escritura ahí. Mire la instrucción del profeta Samuel. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 14. Dice así, acuérdese, en aquel tiempo los videntes, los profetas de Dios hablaban en nombre de Dios. Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. ¿Cuántos saben que servir a Dios es hacer bien, es hacer algo bien? Es algo bueno, es algo agradable delante de Dios, pero cuando se sirve bien, como a Dios le agrada, reconociendo que a Dios no le damos las migajas, hay que servirlo con excelencia porque Él es Dios. Y Él les dice aquí, si ustedes sirven a Dios con todo su corazón, bien haréis. Versículo 15, mas si no oyereis a la voz de Jehová y fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Versículo 16. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que grande es vuestra maldad, que grande es vuestra maldad. Subrayo esto, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces, versículo 19, dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Pregunta, ponga atención a la pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel, ya en esta etapa, en el tiempo de Samuel, por qué pidió que Samuel rogara a Jehová que quitara la maldad que ellos habían añadido a esta generación? ¿Que no todas las naciones tenían un rey? ¿Fue tan malo que el pueblo de Israel haya pedido un rey que para esto se le añadió maldad a esta generación de israelitas? ¿Era malo? La pregunta es, ¿que no todas las naciones eran gobernadas por un rey? ¿Por qué se enojó Dios? ¿Por qué? En otras palabras, menospreciaron a Dios. El pueblo de Israel, antes de pedir rey, era gobernado, controlado, Dios les proveía para todas sus necesidades, dependían de Dios. Dios era su porción. Pero ellos se compararon con las naciones de los alrededores y dijeron, no, pues todas las naciones tienen rey, porque nosotros no. Queremos rey. Y pidieron rey. Y Dios les dio un rey, aún a pesar de que no era la voluntad de Dios. Dios quería darle una enseñanza al pueblo de Israel por haberlo menospreciado, ¿sí? Es decir, en otras palabras, y traduciéndolo a nuestro lenguaje actual, Señor, no te necesitamos. Podemos ser autosuficientes. Podemos sobrellevar nuestras necesidades sin tu ayuda, no te necesitamos para nada. En otras palabras, eso era lo que estaba tratando de decirle el pueblo de Israel a Dios. Por eso añadieron maldad a esa generación de cristianos, ¿sí? Y les vino su justa retribución. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, estoy en el versículo 19,
para que no muramos, porque la sentencia era muerte por haber menospreciado a Dios, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Exhortación de Samuel, versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo. Bien pudo haber dicho Samuel, como Moisés, acaba con ellos, Señor, dale su justa retribución, mátalos a todos. Sin embargo, dice ahí, versículo 20, Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón, no se aparten en pos de vanidades. ¿Sabe cómo se traduce la vanidad? Como arrogancia. Una palabra sinónima de vanidad es arrogancia. Hoy hay mucha arrogancia ministerial, lamentablemente. No se vayan en pos de vanidades. Vanidad habla de presunción, y la arrogancia y la presunción generan vanagloria. ¿Vana qué? Gloria, es vana. Pero hoy es lo que están pidiendo muchos ministros, muchos servidores, la vanagloria, porque eso les alimenta. Pero Samuel dice, no se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar. Samuel era un intercesor, pudiendo haber dicho, acaba con el pueblo, él dijo, yo no voy a parar de orar por ustedes, antes les instruiré en el camino bueno y recto, solamente, les dice Samuel, teman a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? ¿Será tenerle miedo? ¿Qué es temor a Jehová? Temor a Jehová significa honrar a Dios, significa respetar a Dios. Temer a Jehová significa adorar a Dios, significa obedecer a Dios, someternos a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Hay que temer a Dios para que venga la bendición de Dios, para que podamos estar bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Dios, justo en los tiempos en los que nos tocó vivir. Hoy mucha gente vive sin tener temor de Dios, hacen lo que les da su gana, están como el pueblo de Israel, lo desobedecen una y otra vez. Cuando Dios les dice obedece, ellos deciden desobedecer, y la desobediencia nos saca de la cobertura de Dios, ¿sí? Entonces dice el consejo de Samuel, solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad, de veras, con transparencia, con una buena actitud. Sirvan a Jehová con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho a vosotros, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Sabe cuál fue la triste realidad? Murieron. Saúl se suicidó. Sí. Ahora, con estos dos ejemplos y muchos más que hay en la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios escucha la oración que se hace a favor de otros, que se llama la oración intercesora. Y este es un ministerio que se requiere en la iglesia. Necesitamos estar orando unos por otros. Por cierto, les vuelvo a dar una recomendación pastoral. Si alguno está enfermo, si alguno padece de alguna necesidad, si tiene algún familiar enfermo, o si usted mismo se enfermó, la Biblia dice llame a los ancianos de la iglesia para que oren. Ahí está el número, por ahí aparece el número de la iglesia, llame. O si usted quiere mi número, le doy mi número, 909-809-8262. ¿Lo anotó? Venga, y al final, aquí hay un buen grupo de líderes. Aquí está Alejandro, ahí está Héctor Cholalpa, ahí está Guillermo, está David. Llame a los ancianos de la iglesia, no somos adivinos. Porque de repente vemos y, hermano, ¿cómo es? Ya estoy bien. ¿Estabas enfermo? Que ni cuenta nos damos. Hay que llamar, hermanos. ¿Está bien? Porque necesitamos orar, interceder y además visitarles. A veces algunos están en el hospital y ni cuenta nos damos que se fueron al hospital, ¿verdad? Así que van a llamar, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que podamos trabajar en este ministerio que se llama la oración intercesora.
que no es orar por mis necesidades, sino por las necesidades de otros. Entonces, con estos dos ejemplos, y hay muchos más de oración intercesora, la pregunta que quiero hacer a continuación es la siguiente. ¿Puede Dios darle instrucciones a un intercesor que deje de orar por los pecados de alguien? Se quedaron pensativos, es bueno pensar. Sí. Voy a repetir la pregunta. Sí. Ya sabemos que el ministerio de la oración intercesora es un ministerio necesario e indispensable. ¿Sí? Orar unos por otros, especialmente cuando hay necesidades apremiantes y estamos enterados, yo me comprometo a orar por las necesidades de otros. Por ejemplo, ¿cuántos siguen orando por nuestros hermanos de Venezuela? ¿Sí sabe lo que está pasando en Venezuela? Hermanos en Cristo están muriendo por falta de alimento y por falta de medicinas. Eso debe de producir dolor en el corazón, siempre y cuando hay sensibilidad, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente. Si tú eres un hombre, una mujer intercesora, realmente todos deberíamos de ser intercesores, porque es un ministerio de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿podrá Dios darle instrucciones a un intercesor, es decir, a ti o a mí? Deja de orar por los pecados de alguien, o deja de orar por esa persona, o deja de orar por esa familia, o deja de orar por ese pastor, o deja de orar. ¿Podrá Dios hacer eso? ¿Sí o no? Sí puede. Mire lo que dice la Biblia, Jeremías capítulo 7. Vamos a ver la respuesta con la palabra de Dios al profeta Jeremías. ¿Puede Dios dar instrucciones a un intercesor que deje de orar por los pecados de alguien? La respuesta es sí. Jeremías capítulo 7, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Por la qué? La maldad del pueblo de Israel. Pregunta, ¿qué maldades había hecho Israel? Bueno, vamos al versículo 8 antes del 12. Mire la maldad que había hecho. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. O sea, se estaban creyendo más de las palabras mentirosas de los falsos maestros y de los falsos profetas que de la palabra de Dios. Y eso es maldad. Hoy muchos están creyendo más en lo que dice el profeta, en lo que dice el apóstol, aunque no esté fundamentado en la palabra, que creer en lo que dice Dios. Por lo tanto, podemos incurrir y caer en la misma maldad en la que cayó Israel. Versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, ofreciendo incienso a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es decir, no pasa nada. Yo puedo seguir haciendo con mi vida lo que yo quiera, al cabo nadie me ve. Yo puedo adorar los ídolos que yo quiera, al cabo no pasa nada. Eso es lo que te estaba tratando de decir. Esa era la maldad del pueblo. Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Habrá cueva de ladrones en este tiempo? Que se precian de ser iglesias cristianas, que más que iglesias cristianas parecen cuevas de ladrones, porque venden de todo, venden hasta los milagros. ¿Sí o no? A lo mejor alguno dirá, qué exagerado eres. Bueno, he aquí que también yo lo veo, dice Dios. Sí, hay cuevas de ladrones y Dios lo ve. Así como lo vio en el tiempo de Jeremías, lo está viendo en el día de hoy, porque ya dijimos que Dios es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue viendo. Esa era la maldad del pueblo de Israel.
Por eso leímos en el versículo 12, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Versículo 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oyeron. Los llamé y no respondieron. Imagínate que Dios te llama a las 3 de la mañana y te dice, ponte a orar, ponte a interceder por el pastor. Ah, no, que lo haga su esposa. Bueno, no por el pastor, pues. Ponte a orar por el hermano Héctor. Ah, no, qué bueno. Miren, dice ahí, les llamé y no respondieron. Versículo 14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Los echaré de mi presencia. Wow. Yo no quiero que el Señor me eche de su presencia. Que cuando yo vaya a su presencia pueda percibir, apreciar su presencia en mi corazón. Dice, los echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Mire la instrucción, aquí está la respuesta, versículo 16. ¿Puede Dios darle instrucciones a un intercesor que deje de orar por los pecados de alguien? La respuesta fue, sí, aquí está la respuesta en el versículo 16. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Wow. A mí nunca me ha dicho el Señor que haga esto, ni quisiera que me lo dijera, ¿verdad? Pero es una sentencia grave, ¿verdad? Dios determina pues abandonar al pueblo de Israel una vez más, pero no porque Dios es malo, sino por la constante rebelión, idolatría de su pueblo. Los versículos que acabo de leer son el resultado del juicio que Dios emitió para el pueblo de Israel en el capítulo 6. Usted lee todo el capítulo 6 y se va a dar cuenta del juicio de Dios para Israel. Le voy a leer solamente unos versículos. 6:8. Mire la instrucción de Dios para el pueblo de Israel diciéndole, corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. O sea, todavía hay oportunidad y Dios está llamando a los hijos de Él, de este tiempo y de esta casa, diciendo, corrígete, puedes ponerle ahí en lugar de Jerusalén tu nombre, si es que es tu caso. O si es mi caso, corrígete para que no se aparte de ti mi alma. Versículo 10, Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, ya de plano no pueden oír la voz de Dios. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Yo no puedo entender cómo hay ministros el día de hoy, lamentablemente, que le dicen a la gente, ya no vamos a usar la Biblia. Ya no traiga su Biblia porque ya no la vamos a usar. Oiga, si ahí está el consejo, ahí está la regla de conducta del cristiano en la Biblia, porque es la palabra de Dios, son los dichos de Dios. Y los dichos de Dios son los que transforman, los que cambian, no es ninguna persona, por más ungida que esté. Versículo 13. Capítulo 6, versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, otra vez, el deseo por el dinero, la codicia por el dinero. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. En otras palabras, eran unos desvergonzados. No tenían vergüenza. Bien les parecía llegar y levantar las manos ligeramente y no tener un corazón recto para con Dios. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Regresemos al capítulo 14, versículo 10.
Jeremías intercedía por el pueblo de Israel, pero solamente la orden de Dios pudo detenerlo. Solamente la orden de Dios. Solamente la orden de Dios puede detener nuestras oraciones. Nadie puede impedir que oremos. A veces nuestros hijos pueden, o los vecinos, o quien tiene una necesidad, te pueden decir: no quiero que me platiques nada de tu Dios, no quiero saber nada de tu cristianismo. Está bien, tú puedes impedirme que te hable de Cristo, pero no puedes impedirme que ore por ti, ¿verdad? Entonces, versículo 10, estoy en Jeremías 14:10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová. Ahí está. ¿Puede Dios impedirle a alguien que deje de orar por los pecados de otra persona? Sí, me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Wow. Vamos a dejar aquí, vamos a poner una pausa aquí. Vamos a orar y vamos a pedir y vamos a clamar a Dios por aquellos que tú sabes que no conocen al Señor, ¿sí? Pero que son personas a quienes tú les has hablado. Vamos a mantenernos en oración hasta en tanto Dios no diga otra cosa. Pero mientras tengamos la oportunidad de orar, Samuel decía: nunca cesaré de rogar por el pueblo de Israel. No dejemos, no paremos de orar por esta sociedad. Pablo decía: es bueno y es agradable orar por los reyes y por los que están en eminencia. Hermanos, oremos por nuestros gobernantes. ¿Ustedes creen que será necesario orar por nuestros gobernantes? Sí, es necesario. No nomás por... Nosotros estamos en este país y cosas muy tremendas están pasando en este país y muchas más seguirán pasando. Pero no nomás en este país, en México están pasando cosas tremendas. En Venezuela no se diga, en Argentina no se diga. Me acaban de mandar un correo unos hermanos, unos pastores de Argentina. El día de hoy, en estos días, hay una exposición de libros para niños, donde ya hay libros para niños, donde están aconsejando. La imagen que se deja ver ahí en una que me mandaron ahí es una niña teniendo a mamá y a mamá. Y obviamente en el interior trae instrucciones, ¿verdad? Un niño teniendo un papá y un papá, ¿verdad? Eso ya está a la luz pública. ¿Dónde? En Argentina, ¿verdad? Hermanos, este mundo va de mal en peor. La multiplicación de la maldad está acelerándose cada vez más y cada vez más. Pero que el amor de los verdaderos hijos de Dios no se enfríe, ¿sí? Vamos a perseverar en la oración. Vamos a perseverar en la intercesión. Tú ya eres salvo, gloria a Dios. Pero ¿y los que no conocen al Señor? Nuestros propios familiares, ¿qué va a pasar con ellos si viene mañana el Señor? Se quedan, se van a una eternidad sin Cristo, se van al infierno. ¿No te da dolor eso? ¿No te produce dolor? Bueno, vamos a ser sensibles y vamos a orar. La iglesia misma, en este país y en México, necesita un despertar espiritual también. Hay que orar por la iglesia, mis hermanos. Hay mucha frialdad espiritual, hay mucha religiosidad espiritual. ¿Ustedes creen que la iglesia cristiana en el mundo entero necesitará que oremos por la iglesia? ¿Sí o no? Bueno, pues yo solamente pongo las peticiones, los propósitos de oración. Cada uno de nosotros tomamos y asumimos la carga, ¿verdad? Así que vamos a orar. ¿Les parece bien? Póngase de pie, este es un trabajo de oración. Y vamos a clamar al Señor. Yo no sé si conoces a alguien por el que estás orando. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Me pasaron una petición de oración, el hijo del pastor de nuestra casa de oración en Tepic, Nayarit, el pastor Fito Adolfo se llama, Adolfo Toscano. Su hijo Jonathan está delicado de salud. Vamos a orar por él. Vamos a orar por nuestros hermanos de Venezuela. Vamos a orar por nuestros hermanos de Argentina.
Vamos a orar por nuestros gobernantes. Vamos a orar por el presidente de esta nación. Nadie lo quiere. Pero no se trata de quererlo. Se trata de orar por sabiduría para él. ¿Sí? Porque es la autoridad que Dios estableció. Nos guste o no nos guste. Vamos a orar por él. ¿Verdad? Oremos. Levanta tu voz. Señor, en el nombre de Jesús oramos por nuestros gobernantes. Tu palabra dice que oremos por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Y Pablo exhortaba que se hicieran rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor, con acción de gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que pongamos delante de ti aquellos que nos gobiernan, Señor. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche, Señor. Ponemos en tus manos al presidente de esta nación, Señor. Oramos y pedimos que tú le des sabiduría, que tú les des un corazón sensible para gobernar con ciencia y con inteligencia, Señor. No con propósitos humanos, Señor. No con propósitos personales. Levanta tu voz, iglesia, y dile al Señor: Señor, oramos por el presidente de esta nación, Donald Trump, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que Él tenga la oportunidad, Señor, de poder conocerte, si es que no te conoce, Señor. Hay quienes dicen que es un hijo tuyo, Señor, pero sus acciones hablan de otra manera. Por eso nosotros oramos esta noche, Señor. Clamamos a ti, Señor, por su vida, clamamos a ti por su familia, clamamos a ti, Señor, por su gabinete, por todos aquellos que le apoyan en oración, Señor. Clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Dales sabiduría, dales ciencia, dales inteligencia, Señor, para que ellos puedan aplicar las leyes con justicia, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por esta nación, Señor. Oramos que cada familia, Señor, sea responsable de instruir a sus hijos, Señor, acerca de los principios que tú estableciste en el diseño para la familia, para el matrimonio. El hombre establece una relación con una mujer y de esta manera se forma la familia. Así instituiste tú la familia, Señor. Pero este mundo, esta sociedad que ha caído en un libertinaje total, en una depravación total, Señor, ha cambiado tu diseño perfecto, Señor. Por eso oramos por aquellos que no te conocen, Señor, porque vendrán cambios siempre y cuando surja el cambio en el ser interior, Señor. Así que clamamos a ti por los que no te conocen, Señor. Aquí estamos, Señor, preparando el terreno, Señor, para que cuando podamos tener la oportunidad de sembrar tu palabra, podamos sembrarla, Señor, podamos anunciarle a la gente que Jesús vino a este mundo a morir en una cruz para la salvación, la redención de toda la humanidad. Aunque hoy muchos todavía no creen en Jesús como el Hijo de Dios, nosotros creemos que la salvación ha venido por Cristo en la cruz, Señor. Por eso clamamos a ti en esta noche, Señor. Aquí hay un pueblo que está orando, Señor, hay un pueblo que está creyendo en el clamor. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y sabemos que tú responderás, Señor, que tú responderás nuestras oraciones, Señor. Aún, Señor, el milagro que necesitamos, Señor, el cual tú ya conoces, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que en tu gracia y en tu misericordia suceda, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el pueblo cristiano en las naciones, en esta nación, en las naciones del mundo. Oramos que venga un despertar espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ser un remanente santo, un remanente comprometido contigo, Señor. Oh Dios, que cuando tú vengas hayes fe en la tierra, hayes hombres, mujeres creyendo en ti, caminando por tus caminos, Señor. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor, Señor. Intercedemos por las necesidades de otros, Señor. Hacemos rogativas, Señor. Oramos por los hijos de José, Señor. Oramos por Raúl González. Oh Dios, en el nombre de Jesús, clamamos por sanidad, clamamos por salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, para que tú obres en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hijos, Señor, que aún no te conocen. Oramos por nuestros familiares, Señor, que están alejados de ti, Señor, y que aún no caminan en tus caminos. Señor, clamamos a ti que corra tu palabra de salvación, Señor. Oh Dios, esas son las instrucciones que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Hacer una labor de intercesión, Señor, para que podamos llevar, Señor, tu palabra
que oremos por los reyes, los que están en eminencia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, por ellos clamamos, Padre. Oramos por nuestros hermanos aquí en Casa de Oración Fontana, en Anaheim, Señor. Oramos para que tú traigas un despertar. Oramos por nuestros jóvenes. Oramos por los niños, Señor. Clamamos a ti, Señor. Aviva tu obra en este tiempo, Señor. Aún en medio de los tiempos en los que estamos viviendo, tú puedes traer un avivamiento, Señor. Un avivamiento sin precedentes, Señor. Pero ese avivamiento tiene que empezar en nuestra vida, en nuestros corazones, ahí en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Si algún hermano está enfermo, Señor, pedimos que tú establezcas la sanidad. Oramos por la familia Aguilar, Señor, para que tú traigas consuelo, Señor. Oh Dios, a ti damos gloria, a ti damos honra, Señor, porque creemos y sabemos que tú escuchas nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ten misericordia de estas naciones, Señor. Oramos por nuestros hermanos en Venezuela, Señor, para que tú traigas paz a la nación, Señor. Oramos por el país de Argentina también, Señor. Oramos por nuestro país de México, Señor. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, siga siendo manifestada en aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Dios, estas son nuestras oraciones, Señor. Oramos por los gobernantes del mundo, de México, Señor, de Venezuela, Señor, de Argentina, de El Salvador, Señor. Oh Dios, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos pusiste y nos estableciste como la luz de este mundo y la sal de esta tierra, Señor. Queremos alumbrar en medio de tantas tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor, por nuestros vecinos en esta ciudad de Fontana, Señor. Por todos aquellos que no te conocen, vengan, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, a tus caminos, Señor. Oh Dios, a ti clamamos, Señor, a ti clamamos, haz tu obra, Señor, haz tu obra de redención, porque tu corazón es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora levanta tus manos y dile, gracias, Señor. Ofrece acción de gracias al Señor. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por instruirnos con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por escuchar, por ver el clamor de nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú obrarás conforme a tu voluntad, Señor. Tú obrarás en tu tiempo, Señor. Oh Dios, salva a nuestros jóvenes, Señor, de cualquier pecado, Señor, que esta sociedad está imponiendo, Señor, está atrayéndolos. Salva a nuestros jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, oh Señor, ese es nuestro clamor, Señor. Clamamos por nuestros jóvenes, por las generaciones que vienen detrás de nosotros, Señor. Que sean hombres, mujeres llenos de ti, Señor. Llenos con tu palabra, que te conozcan a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Salva y sana el corazón de nuestros jóvenes, Señor. Levanta jóvenes temerosos de Dios, jóvenes valientes y esforzados como Josué, jóvenes determinados como Daniel, Señor. Oh Dios, jóvenes santos como José, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, oramos por nuestros jóvenes en esta casa, Señor, aún por los que vendrán, Señor. Clamamos a ti que hagas una obra maravillosa, perfecta. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. Esperamos en ti y confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Rey, a nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por escucharnos. Gracias, Señor. Gracias. Esperamos y confiamos que tú suplirás para cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.